Entonces hoy iríamos, como dijimos la vez pasada, podemos hacer dos cosas. Uno, que se lea todo el documento y van anotando ustedes los puntos que les interesa comentar sobre ellos, ¿verdad? Y otro, podría ser que vayamos uno por uno. Eso podría significar que nos entrampemos un poco en la discusión y de repente en uno no leemos todos los demás. Entonces, si ustedes consideran, mejor lo leemos todo el documento despacio, el documento que se vaya leyendo, le entregaríamos copia a todos, ¿verdad? O depende de... Sí, porque como va a cambiar. Ah, muy bien, cómo va a cambiar. Entonces, la idea sería leerlo. Ustedes anoten lo que les llame atención, la atención, su atención para comentar. Y entonces, después de que se termine de leer el documento, empiezan a participar de acuerdo a como ustedes soliciten la palabra, para que ustedes den sus comentarios sobre lo que sería el documento presentado. Tal como les dije, hoy es la última reunión que tenemos sobre este tema. Nosotros aquí en Presidencial, con la coordinación de Ana Pineda, todos los viernes tenemos un compromiso de estar de 9 a 12, con temas para que la gente venga y opine y sugiera y todo lo demás. Todos los viernes todos van a ser igualmente televisados directamente y por Radio Nacional también. Entonces, todos estos temas que están en debate nacional van a venir aquí a esta mesa para que ustedes puedan venir, puedan opinar. O sea, es parte del ejercicio de poder tener de alguna manera, como llamamos, una opinión. En realidad muchos de ustedes son comunicadores sociales o están en diferentes organizaciones que más o menos palpan lo que es el pensar y sentir de la gente y lógicamente todo tratando de que nos marquemos en la justicia, ¿no? Entonces, hoy leemos el documento, como ustedes dijeron que sí, no me ocupo mandar votación si ustedes están ahí tranquilos, ahí los mire que están sonrientes, calmadita. Lo que me da miedo a mí es que si decimos tal artículo, ¿quién opina? No vamos a pasar de 2 artículos. Sí. Entonces mejor leamos todo el documento, apunten ahí, hagan sus anotaciones y después eso nos daría más tiempo para participar, porque a veces nos detenemos en uno, pero pueda que la duda que teníamos más adelante en el documento se resuelva. Entonces, esa sería la mecánica. Muy bien. Después de esta discusión, se enviaría la próxima semana al Congreso Nacional. Escuché a una bancada ahí hoy que dijo que no va a apoyar el documento. Yo lamento, pero ni lo conocen, o sea, así como dice, es una cosa así anticipada. No, alusión, no, de hecho Gualdina. No, es que en la mañana salió un señor, honorable diputado Víctor Savión, y él leyó la posición de la bancada del Partido Liberal que se iban a oponer a... No, yo le digo lo que ellos dijeron. Bueno, es que yo lo escuché. Entonces, un tema es lo que ustedes acordaron, otro tema es lo que aquel dijo. Aquel dijo que se iban a oponer a la propuesta de reformas enviada porque ustedes respetaban la libertad de expresión. A mí eso no me interesa, es decir, me interesaría que todos respaldemos lo que es conveniente para Honduras. Y se los juro que yo en esto, yo puedo tener en mi corazón, pero más tengo cabeza en el sentido que en esto yo no soy muy, aunque parezca muy sonriente y muy así, yo soy muy aquí tranquilo. Eso no, porque Dios le pido que me dé fuerza y ahí vamos. Ahora, yo quiero advertir lo siguiente. El Congreso, esto se envía al Congreso. Si el Congreso no resuelve los temas fundamentales, en mi condición de presidente de los hondureños, tal como lo señala la reforma artículo 5, voy a enviar para que se incluya un plebiscito en las elecciones generales sobre los temas que uno cree. Es decir, estos son temas de que quiero jugarles limpio, o sea, no quiero yo tener cartas escondidas. Porque como es el año político, entonces a veces no se va mucho al contenido, sino que se va al tema político, ¿eh?
Entonces al final, pase lo que pase, siempre tenemos la opción de poder ir allá en noviembre a que el pueblo sea el que decida el camino que va a tomar. Pero sí creo yo que, pues no quiero que ustedes digan si va al Congreso y no se aprueba, ahí murió. No, yo sigo mi camino, en el sentido al menos lo que yo pienso, pues, y ya me someto al veredicto de la gente, ¿verdad? Pero lógicamente el anhelo de esto es que lográsemos consensuar un documento y que vaya más o menos recogiendo el balance y el equilibrio. Sabemos que hay temas que no vamos a tener consenso, eso lo sabemos, porque recuerden que este tema de los medios toca intereses particulares también. O sea, con la mezcolanza esa del interés financiero, con el interés económico en el tema de los medios, entonces hay un medio enredo ahí que dificulta a veces estos temas y es lo que lógicamente pues nos manda que sea un proceso de consulta y de discusión que sea, no aspiro que sea corto a veces. Sí, creo que es importante conocer el documento. Entonces, Gualdina, ahí lo que yo decía nada más es que me llama la atención porque ¿por qué antes de que conocer el documento? O sea, no lo encuentro mucha, pero bueno, la política así es y este es el año, ¿no? Entonces, iniciaríamos. Yo sugeriría que para que no canse el documento, Anita, si pudiésemos unos 3 o 4 ir leyendo, ¿verdad? Para que no, a veces la monotonía es una sola voz, entonces tiende a, ¿verdad? Y muy bien, si quiere iniciamos. ¿Cuántas páginas tiene? Este está en letra grande, presidente, pero son como 16 páginas. Ah, no, pues corto. Sí, Sí. presidente. Solo son 16 páginas de letra grande. Sí. No hay problema. Muy bien. El pastor Alberto vino. Sí, está atrás. Recuerden que quedamos con el compromiso que hoy iniciábamos con invocación a Dios. Pastor, si nos ayuda, por favor, aquí, para traer paz en las almas y serenidad. Buenos días a todos y a todas. Vamos a invocar el nombre del Señor. Padre, te damos gracias que estamos aquí. Ha sido esto un proceso. Indudablemente todo aquello que propone alguna revisión, alguna especie de ajuste, también propone, Señor, el que haya reflexión y haya reacción. Sin embargo, queremos construir. Estamos aquí con el ánimo de pensar en la nación. Hay temas en esta nación postergados. Hoy tenemos el tipo de país que hemos construido por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Señor, estamos aquí respondiendo a ese tipo de llamado. Líbranos del interés particular. Líbranos de la mirada sesgada. Líbranos del ojo maligno, como dice tu palabra, que afecta nuestra percepción de las cosas. Y haz que pensemos en la nación. Dios, hay mucha gente necesitada en este país. Y cuando hablamos de libertad de expresión, que la compartimos, que creemos en ella, también creemos que esa libertad no nos da el derecho para utilizarla como una plataforma para el libertinaje. En este mundo donde se habla de derechos, poco se habla de responsabilidades. Y Señor, todo derecho tiene de fondo una responsabilidad que cumplir. Y también al hablar de libertad de expresión, tenemos que hablar de oportunidad para la expresión. Porque ¿de qué sirve tener leyes si no se tiene la posibilidad de que
lo que en esa ley está escrita se pueda llevar a cabo en forma integral, no en forma parcial. De tal manera que te pedimos que de veras en nuestro corazón pese más el interés por esta nación. Que eso sea lo que nos gobierne en esta hora. Y Dios, dirígenos para que nuestra reflexión sea profunda, sea sincera, sea tranquila y sea dirigida por tu Espíritu. Te damos gracias, Padre, porque estos temas que nosotros sabemos en otras oportunidades, estos y otros, se ha deliberado sobre ellos a puerta cerrada, en contextos menos públicos. Ahora, Señor, se da este espacio, que lo aprovechemos, porque esto es libertad también. Así es que dirígenos, sin duda, tú quieres lo mejor para esta nación. Guárdanos y dale a quienes nos presiden esa capacidad de discernir el camino a seguir en esta hora y en lo que resta de este gobierno. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, hasta con película nos tiene Anita, hoy han presentado un video ahorita de 7 minutos. Dice, ahora que- Presidente, Ajá. son los ha creado nuevas necesidades en el acceso, generación y transmisión de información para los diferentes sectores de la población. Esta cambiante realidad implica el establecimiento de normas y toda una estructura estatal para regular los servicios de telecomunicaciones en el país. Actualmente, y a partir de 2 proyectos de ley, trabajados simultáneamente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y el Comité por la Libre Expresión, CELIBRE, se decidió fusionar ambas propuestas para presentarlas al señor Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Conscientes de la trascendencia histórica de la administración del espectro radioeléctrico como un recurso natural propio del Estado, surgió la necesidad de consensuar este proyecto de ley. Y el presidente Lobo Sosa convocó a 4 conversatorios con los diferentes sectores sociales para lograr una mayor democratización en el acceso a las frecuencias y su correcta administración. En este espacio de diálogo se han expresado tanto necesidades e inquietudes, así como propuestas específicas para ser tomadas en cuenta en el proyecto de reforma de la Ley Marco del sector de telecomunicaciones. Festival Valores. Muy comprensible. El día de hoy les voy a pedir que hablen ustedes y expresen lo que ustedes quieran expresar. Lo que quieran expresar. Este no es un espacio para que sientan ningún nivel de restricción, no mínimo. Lo importante hoy entonces es que el tema está en la mesa de discusión en todos los sectores. Avalamos el planteamiento en cuanto a la apertura en la dotación de frecuencias de los medios electrónicos, ya que la administración del espectro radioeléctrico le corresponde al Estado, por lo tanto se convierte en un bien público. Hoy esos paladines de la defensa de la libertad de expresión no están aquí a pesar que el presidente los invitó a todos. Aquí estamos hablando y diciendo las cosas de frente. Así es que avalamos esa ley. Queremos que sea, eso sí, que dé garantías a todos los hondureños para que todos podamos hablar. Yo pensé que aquí veníamos y que íbamos a salir con un bozal, porque se nos había dado la idea
de que usted ya tenía elaborado el documento en el cual iba a quitar frecuencias, iba a cerrar canales, iba a quitar radioemisoras. Esto es una verdadera revolución la que usted va a hacer en los diferentes medios de comunicación. Respaldamos todas las iniciativas que tengan que ver con la proporcionalidad basada en la justicia, ¿verdad? Como es, por ejemplo, de que nosotros los medios comunitarios, ¿verdad? Los movimientos sociales, que tenemos también propuestas desde un proceso refundacional. La libertad de expresión es un mecanismo por el cual los hondureños y hondureñas podemos accesar a un bien, accesar al bien, a la información. Pero aquí lo toral es cómo están distribuidos estos tres sectores de la comunicación. Yo creo que es importante que hagamos énfasis en estos tres sectores, como es el sector privado, el sector público y el sector comunitario. Si hablamos de comunicación, hablamos de desarrollo. Si hablamos de democracia, hablamos de desarrollo. Y en ese principio, esta es una herramienta que tiene que ser con acceso a las comunidades. Pero CONATEL debería dedicarse para lo que fue creado, para regular el sector como tal y establecer las condiciones, las mejores condiciones para la inversión. Está debilitado porque el peso gigantesco de los intereses de las grandes corporaciones que amasan riquezas se ha impuesto sobre CONATEL, y la agenda de CONATEL ha sido escrita por esos intereses, privilegiando el interés de los particulares en detrimento del interés de la nación. Para que esta ley tenga una validez en el tiempo, necesitamos que desde el Estado se fomente el nacimiento de nuevos medios de comunicación. Creo que las reformas que ustedes tienen en sus manos reflejan esa preocupación de ser libre por democratizar el acceso de los medios a la población hondureña que hasta ahora ha estado restringida de los mismos. Pero solicitamos que en el reglamento de la ley se especifique claramente qué tipo de programación será regulada. Porque la verdadera democratización vendrá con la tecnología de la televisión terrestre digital. Multiplicaremos por 4 el espectro radioeléctrico. Ahí sí va a haber oportunidad para todos y los monopolios se diluirán dentro de este tema. Porque si hay una nueva ley, habrán cambios y por lo tanto sucederán cambios también en la institucionalidad. Al fin y al cabo, para que la ley sea activa y no pasiva, tiene que tener una estructura institucional que la impulse y la desarrolle. Un punto muy importante que debe hacerse es una nueva ley de emisión del pensamiento, ya que esta data del año de 1958 y únicamente ha existido reformas en el tema de lo que son las exoneraciones. Nos parece que falta mucho. En materia, por ejemplo, de diversidad en la radiodifusión, nos parece que faltan muchas reformas, estamos de acuerdo con ese tipo de iniciativa, pero de nuevo siempre enmarcada en lo que disponen los instrumentos internacionales en esta materia. Entonces aquí habrá que hacer la diferencia si realmente se está defendiendo la libertad de expresión o es la libertad de otros negocios que se tienen ligados a los centros de prensa que hay en el país. Deseáramos que todo este debate que hay en torno a la libertad de expresión, que es muy bueno, ojalá siga el debate en los medios de comunicación, ojalá sigan los cuestionamientos en contra del presidente de la República, porque esto hace una sociedad más pluralista. Ojalá ese mismo debate se hubiera dado con la muerte de 30 periodistas. Somos de la consideración que este ejercicio nos puede dejar la lección de haber iniciado un gran diálogo nacional, que deberá concluir con la firma de un gran pacto constitucional por todos los sectores de la sociedad. Entonces, no es la ley la que nos va a sacar del problema, es aplicar bien lo que tenemos y tener a las personas correctas aplicando la ley. Ese es un punto que tenemos que tenerlo claro también. Entonces, yo creo que cada quien es responsable de lo que quiere ver y lo que no quiere ver. Cada quien es responsable de lo que puede subir o no puede subir o puede poner en un escrito o en una canal. Pero lo fundamental es que podamos escoger nosotros qué es lo que vamos a decidir ver o no, qué es lo que vamos a decidir poner o no y qué es lo que vamos a poder apoyar o no, porque ese es el principio de la democracia.
de que las radios comunitarias no pueden ser enemigas de la empresa privada. Tenemos que ser socias, ¿verdad? Tenemos que ser un sector de la comunicación que ayude a este país, porque nuestra intención es el desarrollo y la democracia en nuestro país. Y yo creo que la cultura debemos de cambiarla, y nuestro compromiso es por generar una comunicación al desarrollo que ayude a que este país salga adelante. Hay que hacer investigación de audiencias. A todos los que están aquí les interesa saber cuáles son nuestros ratings. Necesitamos saberlos, porque comercialmente, si no tenemos cifras, no podemos vender ni contenido ni espacio. Para promover la producción audiovisual en Honduras, se necesita hacer contenido por los hondureños, tanto para difundirlo nacionalmente como extranjeramente. O sea, podemos exportarlo. El mejor aliado para socializar este proyecto, don Pepe Lobo, es lograr un pacto de responsabilidad social con los medios de comunicación y prensa y sociedad civil. Y usted a la cabeza como presidente constitucional de la República de Honduras. Deben de pensar para la mayoría de las personas pobres, no de la gente rica, porque, como digo, son los pueblos, son los primeros, y el Estado es después, y los ricos es más después. Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Unidad Nacional, el gobierno de todos y todas. Antes de empezar, la vez pasada me olvidé decir a la joven Durán, y le digo a todos que están participando y los que estén fuera, que consideren, el canal del Estado está a la orden para poder hacer cualquier difusión de algunos de los producciones nuestras, nacionales, y totalmente, lógicamente, sin costo. O sea, entonces les digo, pues, para que en lo que podamos contribuir nosotros, lógicamente, pueda que después de esta ley también haya más, ¿no? Pero de todas maneras, de momento cuenten con el canal del Estado para poder difundir cualquier material nuestro que sientan ustedes, pues, que es de interés y que hay limitante económica para no difundirlo, ¿no? Entonces, quería explicar eso. Otro tema también es que si miran muy buena, muy bonita, interesante porque es historia, ¿no? Que nadie se debe sentir molesto, y reitero, el primer día que llegamos aquí dijimos que lo que se dijese aquí se perdía la patente. Vean que podía ser usada, y reitero eso de nuevo, pues, para que nadie diga, ¿y por qué me sacan ahí si no me dijeron que me iban a sacar? No, dijimos que aquí está, perdía la patente, ¿eh? Muy bien, Anita, empecemos, pues. Sí, y hay copias que ya van a empezar a circular. Pues pidamos a alguien que tenga muy buena voz. Empiece usted ahí, pues así, artista, y ahí vamos. Aquí tiene un montón de periodistas de voz extraordinarias también. Sí. Bueno, muy buenos días. Ustedes tienen en la pantalla ahorita, y en breve se les estará facilitando una copia impresa para que puedan ir haciendo las anotaciones correspondientes, sin perjuicio de considerar que esta es una versión preliminar. La comisión ha estado abocada durante toda esta semana a trabajar de manera intensa, incluyendo horas altas de la noche, para poder traer un trabajo en el cual se han recogido 11 de los grandes temas que de manera recurrente fueron expuestos por este grupo. De los 11 grandes temas expuestos, 2 escapan de la competencia para ser abordados en el marco de esta ley.
2 que escapan de las competencias y 2 que se estarían manejando en lo que son otros anteproyectos de ley. Y el resto de las observaciones han sido incorporadas, lo que quiere decir en términos porcentuales que el 90% de las observaciones presentadas por cada uno de ustedes han sido incorporadas en esta versión preliminar que le comparte la comisión que ha estado trabajando. Empezaríamos desde aquí y daremos una lectura en la que pediríamos que nos acompañen, por favor. Bueno, el Congreso Nacional, considerando que la República de Honduras ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo propios los principios emitidos en la misma, especialmente en lo relativo al derecho a la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento. Considerando que la Constitución de la República de Honduras establece en su artículo 72 que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura previa. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos e indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Asimismo, su artículo 76 manifiesta, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Considerando que la información y la comunicación son un derecho humano fundamental para la formación ciudadana sobre la base de la pluralidad, el equilibrio y el uso racional y democrático del espectro radioeléctrico. Considerando que es deber del Estado garantizar la formación y entretenimiento de la población, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, resultando imprescindible para este propósito el desarrollo de franjas horarias y contenidos que contribuyan a su formación integral con valores éticos y morales adecuados para el desarrollo de una sociedad justa y democrática, tal como lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. Considerando que el espectro radioeléctrico es un recurso natural, un bien de uso público y propiedad del Estado, a quien corresponde velar por su justa y democrática distribución y goce, garantizando la pluralidad en la producción, difusión y acceso de la información por parte de toda la población en igualdad de condiciones, considerando que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República es competencia del Presidente de la República por medio del Secretario de Estado competente en la materia proponer las reformas a las leyes cuando así lo requiera el interés nacional. Por tanto, en uso de las facultades de que está investido y en aplicación de los artículos 72, 75, 76, 11, 103, 104, 119, 124, 125, 151, 175, 176, 213, 322, 328, 329, 333, 339 y 340 de la Constitución de la República. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre Declaración de Libertad de Expresión de la OEA, entre otros. Seguidamente ustedes van a encontrar el documento que se diferencia. Lo subrayado significa que ese contenido es exactamente igual al que se mantiene en la ley vigente. Lo que se encuentra sin subrayar y sin negrita son las propuestas que han sido incorporadas producto de las recomendaciones de todo este grupo. En consecuencia, el artículo 1 que se propone para revisión dice lo siguiente: la presente ley establece las normas para regular en el territorio nacional los servicios de telecomunicaciones, comprendiéndose entre estos
toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por medio de transmisión eléctrica por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, combinación de ellos o cualquier otro sistema electromagnético. Lo que está en negrita y subrayado significa que es exactamente literal al contenido de la ley vigente. Las recomendaciones es lo que sigue a continuación, así como las responsabilidades en la difusión y recepción de los mensajes que sean transmitidos a través de los diferentes servicios de radiodifusión, de libre recepción y demás medios electrónicos, a fin de garantizar los derechos de las personas, especialmente de la niñez y la juventud, el respeto al honor y a la intimidad y a la protección de los principios éticos y valores culturales de la sociedad en sus diferentes expresiones. Asimismo, quedan obligadas al cumplimiento de esta ley todas las formas de difusión audiovisual y sonora que se deriven del desarrollo de las telecomunicaciones, para lo cual CONATEL emitirá los instrumentos jurídicos complementarios que se estimen pertinentes. Artículo número 2. Corresponderá al Estado, a través del Presidente de la República, la formulación de las políticas relacionadas con las telecomunicaciones y por medio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en lo sucesivo denominado CONATEL, regular los servicios de telecomunicaciones y fiscalizar a las personas naturales y jurídicas que, habiendo cumplido los requisitos de la ley, se dediquen a la explotación y operación de las telecomunicaciones en la República de Honduras. El otro artículo que se reforma es el artículo 7. Lo que ustedes están viendo en la pantalla en este momento no ha sido objeto de ninguna reforma. Eso se mantiene en la ley. Podemos continuar, todo eso se mantiene en la ley vigente. Y cambia servicios de valor agregado en la última frase. Por lo tanto, se leería de la siguiente forma: servicios de valor agregado son los que, utilizando como soporte servicios portadores, finales o de difusión, o cualquier combinación de estos que sin usar infraestructura propia de transmisión, añaden alguna característica o facilidad al servicio que les sirve de base para satisfacer nuevas necesidades específicas. Forman parte de este grupo los facsímiles, el teletexto, el videotexto, los videoconferencias, el acceso a base de datos, los telemandos, la teleacción y lo demás que determine CONATEL en el marco de su competencia en el sector de telecomunicaciones. También sufre reforma servicios públicos. Son los destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de las personas naturales o jurídicas ajenas a la prestación de servicios, cuya utilización se efectúa a cambio de un pago, con o sin fines de lucro por parte de los operadores. Servicios públicos comerciales es una nueva introducción vía reforma que se lee de la siguiente manera: servicios públicos comerciales son aquellos que se prestan con ánimo de lucro, sin excluir el aporte social a favor del país en general, de conformidad a las políticas formuladas por el Estado a través del Presidente de la República. Servicios públicos de interés público son los que se prestan para satisfacer necesidades de comunicación del Estado con los ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de la nación, entre otros, a fin de procurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sin ánimo de lucro, a cargo y bajo la responsabilidad de alguna dependencia del Estado.
servicios públicos comunitarios. Son los servicios de telecomunicaciones prestados por personas naturales, jurídicas y comunidades organizadas sin fines de lucros destinados a ser usados y o recibidos por el público en general, con el propósito de satisfacer necesidades de comunicación de las áreas subatendidas que sean identificadas mediante un estudio técnico de CONATEL y de conformidad a las políticas formuladas por el Estado a través del Presidente de la República. La identificación de áreas subatendidas mediante el referido estudio técnico también podrá ser solicitado por las personas naturales o comunidades organizadas interesadas en prestar este tipo de servicios. El Reglamento General de la presente ley desarrollará lo que corresponda a los fines de los servicios públicos, pudiendo inclusive CONATEL emitir reglamentos específicos para cada servicio. ¿Será que vemos hasta ahí? Creo que había que darle un cambio de voz si quieren. Sí. O discutimos hasta los... No. Ah, ok. Yo insisto que es mejor hasta el final, Anita, porque si no, aquí nos vamos a quedar. Ok. Mejor sigamos y cada quien que anote. Y mantenemos en la pantalla el acceso a la propuesta para que podamos relacionarla. Muy bien. Muy bien, si quiere continúe o le da a Celio o alguno ahí que le ayuda, Johnny, cualquiera ahí. Johnny, que tiene una voz muy buena. Ah, sí. Vaya Johnny, nos releva con la voz. Artículo 9. El espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado. El mismo está integrado por toda la gama de radiofrecuencias utilizables para las comunicaciones. La utilización del espectro radioeléctrico por medio de satélites de telecomunicaciones se someterá al ordenamiento jurídico aplicable en materia de telecomunicaciones y a lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales de los que Honduras forma parte, en especial los que versan sobre propiedad intelectual. Asimismo, el contenido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, entre ellos radio y televisión, deben someterse a las regulaciones, parámetros, políticas, disposiciones y actos administrativos que por razones de orden público o interés social sean establecidas de conformidad a la ley, las que de ninguna manera deberán entenderse como censura previa, sino como deslindante en la responsabilidad administrativa ulterior a cargo del responsable de dichas transmisiones o comunicaciones, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Artículo 11. La administración y control del espectro radioeléctrico corresponde al Estado por medio de CONATEL, la que además tendrá a su cargo la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, el establecimiento de la reglamentación técnica para el uso del espectro, la detección de irregularidades y perturbaciones en el mismo, el control de su uso adecuado y dentro de los parámetros técnicos y legales, así como la cancelación de aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos por esta ley y sus reglamentos, en función del interés público y la primacía del bien común o general sobre el interés particular. CONATEL está facultada para asignar, reservar y, en su caso, afectar porciones específicas del espectro radioeléctrico destinado al cumplimiento de las funciones del Estado a través de sus entes y órganos, así como para el desarrollo de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitaria de servicio público sin fines de lucro sobre la base de una justa distribución. Para alcanzar este propósito, CONATEL deberá ejecutar una planificación estratégica mediante la cual se establezca una asignación que sea equivalente al 33%, para los servicios comunitarios, 33% para servicios comerciales y el 34% para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado, sea gobierno de la República y gobiernos municipales o mancomunidades, pudiendo aprobar inclusive el cambio de formato de analógico a digital para ese efecto,
previo la realización de los estudios técnicos que correspondan por cada servicio de telecomunicaciones conforme a la atribución del espectro radioeléctrico en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Los prestadores de servicios públicos comerciales estarán obligados a contribuir con un aporte social equivalente al 5%, ya sea de puntos de acceso, espacio de programación, facilidades de comunicación de voz y datos o contribución para el Fondo de Desarrollo para desarrollar el acceso y servicios universal y las tecnologías de la información y comunicación de conformidad a las políticas formuladas por el Estado a través del Presidente de la República. Artículo 13. CONATEL tendrá las facultades y atribuciones siguientes. 1. Colaborar con el Presidente de la República en la formulación de las políticas públicas de telecomunicaciones y velar por su efectiva ejecución. 2. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, así como los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre telecomunicaciones. En caso de contradicción entre estos últimos y las leyes y demás disposiciones internas, prevalecerán los tratados. 3. Promover la universalización de los servicios de telecomunicaciones y procurar su más alta calidad y menor costo posible, garantizando e incentivando que se suministren a su vez servicios comunitarios de telecomunicaciones en aquellas áreas subatendidas, urbanas y rurales, basándose en regulaciones emitidas por CONATEL para la prestación del servicio universal. Artículo 14. También son facultades y atribuciones de CONATEL. 2. Otorgar concesiones, permisos, registros y licencias para la prestación de servicios de telecomunicaciones y, en su caso, renovar, modificar o declarar la caducidad o revocar los mismos en conformidad con el correspondiente reglamento. 3. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en las concesiones, permisos, registros y licencias. 4. Iniciar de oficio o a solicitud de los particulares, sustanciar, así como decidir los procedimientos administrativos relativos a presuntas infracciones a la ley y los reglamentos, así como la aplicación de las sanciones respectivas en el marco de sus atribuciones e imponer los correctivos a que haya lugar. 5. Aplicar y cobrar las tasas y demás sumas que deberán pagar los operadores de los sistemas de telecomunicaciones, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley, y velar por su estricto cumplimiento. 12. Ejecutar políticas y demás disposiciones de regulación y de fomento y fortalecimiento en materia de difusión de mensajes en los servicios de radio y televisión, de las producciones nacionales y programas especialmente dirigidos a la infancia y adolescencia. 13. Ejecutar políticas y demás disposiciones de fomento y fortalecimiento de la investigación científica relacionada con la comunicación y difusión de mensajes a través de los servicios de radio y televisión. 14. Administrar el Fondo Nacional para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora y hacer seguimiento y evaluación de los proyectos financiados con el mismo de conformidad con la ley. 15. Llevar un archivo audiovisual y sonoro de carácter público de mensajes difundidos a través de los servicios de radio y televisión, además de certificar y copiar los documentos y registros audiovisuales y sonoros que cursen en sus archivos. 16. Promover la creación, registro y participación de las organizaciones de usuarios y usuarias de los servicios de radio y televisión. 17. Requerir a los prestadores de servicio de radio y televisión de libre recepción, así como, por sistemas de cable y satelital, los anunciantes, productores nacionales y terceros, información vinculada con la disposición de esta ley y que sea requerida para la resolución de cualquier procedimiento y 18. Las demás que determine la presente ley. Artículo 27. Las concesiones no podrán exceder de 15 años, las licencias y permisos de 10 años y los registros de 5 años. Los interesados
en renovar una concesión, permiso, registro o licencia, podrán solicitarlo con los plazos de anticipación a la fecha de su vencimiento que establezca el reglamento general emitido por el presidente de la República. En todo caso, por principio de legalidad, la renovación de una concesión, licencia, permiso o registro está supeditada al cumplimiento estricto de la ley, reglamentos, normativas, resoluciones y demás disposiciones que haya observado el beneficiario durante el periodo anterior de su vigencia, por lo que en ningún caso su condición de titular de una concesión, permiso, registro o licencia determinará la obligatoriedad de la renovación. CONATEL decidirá lo conducente dentro de los plazos que establezca el reglamento general emitido por el presidente de la República. El otorgamiento de una concesión se hará mediante el procedimiento de licitación pública, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia. Los demás procedimientos de asignación de frecuencias radioeléctricas serán regulados en el respectivo reglamento. Artículo 29. El uso y explotación del espectro radioeléctrico y los derechos derivados de una concesión, permiso, registro o licencia son intransferibles. En consecuencia, no podrán cederse o enajenarse, ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción. En el supuesto que sea necesario realizar un cambio en la titularidad de las concesiones, permisos, registros o licencias otorgados por causas excepcionales, se someterá a evaluación y autorización previa y escrita por CONATEL, conforme los mecanismos y procedimientos que se desarrollarán en el Reglamento General de la presente ley emitido por el Presidente de la República. Artículo 30. El otorgamiento de cada concesión, permiso, registro o licencia para el uso de frecuencias radioeléctricas conlleva la obligación de pagar al Estado los derechos, las tasas, cánones o tarifas establecidos en la presente ley o, en su defecto, mediante reglamento emitido por el Presidente de la República. Artículo 33. Los valores que se capten por concepto de tasas y otros ingresos que se generen con motivo de la aplicación de esta ley y de sus reglamentos serán enterados en la Tesorería General de la República o en la institución financiera que la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas haya autorizado como agente recaudador. En consecuencia, ningún pago por tales conceptos podrán hacerse a los funcionarios o empleados de CONATEL. Las multas que se generen con motivo de la aplicación de esta ley y los aportes establecidos en el artículo 38b adicionado conformarán el patrimonio del Fondo Nacional de Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora. Si alguien me ayuda, compañero. Título cuarto de la competencia y la regulación sobre la difusión de mensajes. Capítulo 1, prohibición de las acciones que limiten la competencia, artículo 38. Capítulo 2, responsabilidad por la difusión de mensajes, artículo 38A. Se garantiza el respeto al derecho a la libertad de expresión y a la libre emisión del pensamiento, sin censura previa, dentro de los límites establecidos en la Constitución de la República, tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras y leyes especiales, dirigidos a establecer las responsabilidades ulteriores que acarrean el ejercicio de ese derecho para la protección de la dignidad de la persona humana, honor, vida privada, intimidad propia, imagen, confidencialidad, reputación y el acceso a una información oportuna, veraz e imparcial, a fin de lograr el equilibrio entre los deberes y derechos de las personas, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de la libre expresión, de la libre recepción o de libre recepción, difusión por cable y otros medios de divulgación y sus vinculados. Se establece como áreas de desarrollo la generación de contenidos de producciones nacionales, públicas y privadas y las independientes, propiciando el desarrollo de la industria audiovisual nacional. Todo lo concerniente al establecimiento de elementos y bloques de horarios, así como los mecanismos
para la delimitación de los tipos de mensajes según la clasificación, regulaciones, parámetros, políticas, disposiciones, actos administrativos, restricciones y limitaciones a la difusión de publicidad y propaganda, así como el contenido de programación, será desarrollado a través de la reglamentación correspondiente de conformidad con la ley, debiendo establecer las salvaguardas pertinentes contra cualquier interferencia, particularmente de naturaleza política o económica. Artículo 41. Constituye infracciones muy graves las siguientes. Inciso A. Incumplir con el pago de los derechos o tasas que le correspondan, originados en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, y cuando el operador retenga valores fiscales que no sean entregados al fisco en los plazos establecidos por la ley. Inciso H. Promover el irrespeto a los derechos o a la reputación de las personas, al orden público, salud pública y a los derechos y libertades fundamentales de la infancia, niñez y adolescencia, utilizando cualquier servicio de telecomunicaciones. Inciso I. Promover toda apología del odio nacional, racial, religioso, político o ideológico que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por motivo de género, orientación sexual e identidad de género, idioma o cualquier otra condición discriminatoria a la persona humana, utilizando cualquier servicio de telecomunicaciones. Inciso J. Incumplimiento comprobado de las disposiciones que impiden la concentración o acaparamiento del espectro radioeléctrico. Inciso K. Arrendar, ceder o transferir el uso y explotación del espectro radioeléctrico o los derechos derivados del título habitante otorgado independientemente que haya o no uso activo de espectro radioeléctrico. Inciso I, inciso L, cobrar por servicios públicos comerciales no prestados efectivamente, así como incumplir las promociones ofrecidas. Y, inciso M, incumplir todos otros requisitos o normas de la presente ley, su reglamento o disposiciones normativas emitidas por CONATEL que tengan un impacto muy serio en contra del interés público. Artículo 43. Las infracciones se sancionarán de la manera siguiente. 1. Las infracciones muy graves con una multa que va desde el 3% hasta el 5% de los ingresos brutos causados por el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción. 2. Las infracciones graves con una multa que va desde el 1,5% hasta el 3% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el que se cometió la infracción. 3. Con la revocación en casos de reincidencia de una infracción muy grave. 4. Con la sanción muy grave en casos de reincidencia en una infracción grave. En los casos que no sea posible cuantificar las multas en base a ingresos brutos, se hará en base a salarios mínimos de conformidad al Reglamento General de la presente ley emitido por el Presidente de la República. Con el objeto de establecer la cuantía para la imposición de la sanción, se tomará en consideración el grado de afectación de los servicios, los incumplimientos a los contratos otorgados o de los títulos habitantes otorgados, el riesgo corrido o daño producido al Estado, a la sociedad o a terceros y la capacidad económica del infractor, de conformidad al Reglamento General de la presente ley, emitido por el Presidente de la República. Asimismo, el uso de la frecuencia del espectro radioeléctrico sin la autorización correspondiente será penado de acuerdo a lo consignado en el Código Penal vigente, sin perjuicio de la multa que le corresponda pagar de acuerdo a lo establecido en el presente artículo y la cláusula inmediata de la señal no autorizada. Artículo 46. En caso de que CONATEL revoque una concesión, se aplicarán las reglas siguientes. B. CONATEL recomendará en legal y debida forma al Presidente de la República se convoque a una licitación de conformidad a la Ley de Contratación del Estado para la nueva concesión del servicio. Se proceda a una adjudicación directa o mediante otro procedimiento distinto a la licitación o a la liquidación y cierre definitivo. La decisión final será manifiesta mediante acuerdo ejecutivo emitido por el Presidente de la República.
C. En caso de que sea autorizada la licitación o se proceda a una adjudicación directa o mediante otro procedimiento distinto a la licitación de conformidad al literal anterior, el nuevo concesionario deberá adquirir del anterior los bienes, redes y equipos que estén destinados a la concesión por el valor que corresponda. De no llegarse a un acuerdo, el Estado podrá expropiar dichos bienes, redes y equipos, siguiendo para ello lo prescrito por la Ley de Expropiación Forzosa, siendo entendido que la valoración de los mencionados activos será hecha por peritos nombrados por el juez competente. Artículo 49. Por razones de interés público, al entrar en vigencia el presente decreto, toda concesión, permiso, registro o licencia que no haya sido utilizada por los correspondientes beneficiarios en los plazos y condiciones establecidos en las respectivas autorizaciones, queda revocada inmediatamente por el solo efecto de esta disposición, debiendo Conatel emitir en el plazo de 30 días calendario resolución mediante la cual consigne el listado completo de las concesiones, permisos, registros o licencias que han quedado revocadas por virtud del presente artículo. Dicha resolución deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Los títulos de las concesiones, los titulares de las concesiones, permisos, registros o licencias, a excepción de las contenidas en la resolución relacionada en el párrafo anterior, otorgados para la explotación de servicios de telecomunicaciones, deberán presentar con carácter obligatorio ante Conatel y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente decreto, la documentación que acredite su titularidad, así como la declaración jurada en la que conste que dicho titular es quien directamente opera el servicio autorizado, para lo cual Conatel establecerá la forma y condiciones de la información requerida e instruirá las investigaciones que estime pertinentes y adoptará las decisiones correspondientes. En el caso que resulten operadores con acumulación de frecuencias en contraposición a lo dispuesto en el artículo 46A, adicionado a la presente ley, el Estado, por medio de Conatel, procederá a la recuperación de las mismas. Bien. Artículo 2. Reforma por adición de los artículos 24A, 24B, 29A, 38B, 46A del Decreto Legislativo número 185-95, publicado en la Gaceta, Diario Oficial de la República, de fecha 5 de diciembre de 1995, contenido en la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, como sus ulteriores reformas contenidas en los decretos legislativos número 118-97 y 112-2011, ambos publicados en el Diario Oficial de la Gaceta de la fecha 25 de octubre de 1997 y 22 de julio del 2011, respectivamente, los cuales se leerán de la siguiente. Título segundo de las entidades reguladoras. Capítulo 1. De la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. Capítulo 2. De la Comisión Reguladora de Programación. Artículo 24-A. Créase la Comisión Reguladora de Programación, la que tendrá las facultades y atribuciones siguientes. Número 1. Aplicar las normas y procedimientos de regulación de mensajes difundidos por los servicios de radio y televisión de libre recepción, derivados de esta ley o reglamento general emitido por el Presidente de la República. Número 2. Instruir a Conatel la aplicación de sanciones en el campo de sus atribuciones a que haya lugar de conformidad con esta ley, garantizando en todo caso el derecho a la defensa y al debido proceso. Número 3. Instruir a Conatel la inversión de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora. 4. Las demás que deriven de la ley y el reglamento general emitidos por el Presidente de la República. Artículo 24b. La Comisión Reguladora de Programación, como órgano colegiado, estará integrado por, número 1, presidente de Conatel, quien también lo presidirá.
2. El secretario de Estado en los despachos de Justicia y Derechos Humanos. 3. El secretario de Estado en los despachos de Interior y Población. 4. El secretario de Estado en los despachos de Cultura, Artes y Deportes. 5. El secretario de Estado en el despacho de Educación. 6. Un representante del Consejo de Educación Superior. 7. 2 representantes de la sociedad civil vinculada al ejercicio de las comunicaciones, la libertad de expresión, la transparencia, los pueblos indígenas y afrohondureños y los derechos humanos. 8. Un representante de los organismos de usuarios y usuarias de los servicios de radio y televisión una vez que estén constituidos. 9. Un representante de radios comunitarias. 10. Un representante de los sectores gremiales periodísticos. Y 11. Un representante de los medios de comunicación. Los representantes indicados en los numerales 7, 8, 9, 10 y 11 serán electos en una asamblea general convocada para ese fin por el secretario del Interior y Población. La comisión se reunirá por lo menos cada 15 días. Un quórum y decisiones se efectuarán por simple mayoría de sus miembros. En caso de empate, el presidente Conatel tendrá el voto doble. La representación en la comisión es indelegable. En consecuencia, deberá estar siempre integrada por los titulares de las dependencias del Estado aquí establecidas y miembros formalmente designados por los otros sectores ya indicados. Título tercero. De las concesiones, licencias, permisos y registros. Capítulo 1. De los principios generales. Artículo 29A. Las concesiones, permisos, registros y licencias a que hace referencia esta ley se extinguirán por las causas siguientes. Número 1. Vencimiento del plazo. Número 2. Renuncia del titular aceptada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones según sea el caso. Número 3. Revocatoria resolución administrativa de conformidad con lo previsto en la presente ley o su reglamento. Número 4. Muerte del titular en los casos de personas naturales, ante lo cual sus herederos podrán optar por el otorgamiento de un nuevo título. 5. La disolución, quiebra o liquidación en caso de personas jurídicas, garantizando la protección de los derechos de los usuarios. Número 6. Caducidad por no operar el servicio dentro del plazo previsto. Número 7. Cancelación por rescate en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de esta ley. Y 8. Cualquier otra causa establecida en la presente ley, sus reglamentos y el título respectivo. Conatel, de acuerdo con lo descrito, determinará a través de los procedimientos administrativos correspondientes la existencia de alguna de las causales establecidas en el presente artículo. A tal efecto, y de ser el caso, Conatel decidirá sobre la declaración de extinción de la concesión, permiso, registro o licencia. Título cuarto. De la competencia y la regulación sobre la difusión de mensajes. Capítulo 1. Prohibición de las acciones que limiten la competencia. Artículo 38. Capítulo 2. Responsabilidad por la difusión de mensajes. Capítulo 3. Fondo de la participación. Capítulo 3. Fomento de la participación. Artículo 38b. Se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora, destinado al financiamiento de servicios comunitarios de telecomunicaciones, proyectos para el desarrollo y fomento de obras audiovisuales y sonoras para radio y televisión, para la capacitación de productores nacionales de investigación científica relacionada con la comunicación y difusión de mensajes a través de los servicios de radio y televisión de libre recepción en el país. Los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora provendrán de 1. El 5% de los ingresos brutos trimestrales de los operadores de servicio de radio y televisión de libre recepción. 2. Las multas impuestas de conformidad con esta ley. 3. El haber económico producto de las acciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 46 de la presente ley. Y 4. Los intereses que se generen por los depósitos, colocaciones o
o de otros conceptos que se deriven del uso de los recursos del mismo. Todo lo relativo a la determinación, distribución y destino del aporte que deberán consignar los operadores de servicio de radio y televisión de libre recepción será desarrollado a través del Reglamento General emitido por el Presidente de la República, el que además contemplará la creación de una comisión de auditoría social integrada por miembros representativos de todos los sectores, que fiscalice el uso y manejo adecuado de los recursos financieros provenientes del fondo. Artículo 46A. Ninguna persona natural o jurídica o grupo de personas podrá, por sí o por interpósita persona, obtener un permiso o licencia para llegar a operar o controlar más de una estación de radiodifusión sonora o radiodifusión de televisión de libre recepción, en la misma banda de frecuencia por localidad. Esta misma restricción opera con relación a una empresa concesionaria de servicios finales básicos de telecomunicaciones y las porciones de banda de frecuencias otorgadas. Los titulares de concesiones, permisos, registros o licencias, los directores o directoras de operadoras de servicios de radio y televisión, los y las accionistas, administradores o administradoras, comisarios o comisarias de las mismas no podrán ser socios o accionistas de otras empresas mercantiles que operen los mismos servicios. Se exceptúan de la disposición establecida en el párrafo anterior cuando se trate de medios audiovisuales, incluida la televisión por cable, televisión abierta, televisión satelital, cuyas inversiones no superen la suma de los 30 millones de lempiras, y en radiodifusión sonora no superen 10 millones de lempiras. Todo de conformidad a los registros contables. Además, registros, verificaciones, auditorías, inspecciones y avalúos correspondientes por parte de Conatel. La excepción establecida en el párrafo anterior no será aplicable en ningún caso cuando los titulares de concesiones, permisos, registros o licencias, los directores o directoras de operadoras de servicio de radio y televisión, los y las accionistas, administradores o administradoras, comisarios o comisarias de las mismas sean socios o accionistas de otras empresas mercantiles que tengan negocios o relaciones comerciales o contractuales con el Estado sin importar montos de inversión. Conatel deberá realizar permanentemente las revisiones, verificaciones, investigaciones y auditorías que resulten necesarias, pudiendo solicitar o contratar apoyo, acompañamiento, asesoría o servicios de otra u otras dependencias públicas o privadas que considere para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y, de identificarse o comprobarse que existe incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, sancionará de oficio e inmediatamente con la revocatoria de las concesiones, permisos, registros o licencias correspondientes, sin perjuicio de otra u otras sanciones o penas, y de interponer las denuncias ante autoridad competente y que correspondan en ley. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial de la República, dado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los tantos días del mes establecido. Bueno, si nadie quiere opinar, pues no hay problema, ¿no? ¿Quieren moverse un poquito antes de un receso de 15 minutos para ser verdadero? Porque les digo 10 y me agarran 20. 15, ¿está bien? Muy bien, muy bien.
concepto tan limitado, sin desarrollarlo tan agarrado, cuando uno, por ejemplo, pide acceso a información, de cuántas armas se pueden durar, por ejemplo, armas. Valor moral. Siento exactamente. Yo me voy, por ejemplo, vaya. ¿Hasta dónde es moral o inmoral para un laico? Pensaba que esa era la nueva moda, la mano pegada a la mano. No había pensado. Para bailar nada. Lo que pasa es que es así, pero uno tiene que, porque si yo me levanto y me voy, entonces nunca va a ir lo que yo quiera que vaya. Ya lo traemos. Sí, pero en mi caso, yo no.
letrado sobre una canción que está compitiendo en el mundo para ser incluida en la agenda de la Sociedad de la Información que se va a llevar a cabo en Uruguay. Está en el tercer ranking junto con un documento que está hablando sobre la TIC, así es que para ustedes, para que miren que hay hondureños que sí tenemos pensamiento y que podemos cambiar las cosas, solo falta que se nos dé una oportunidad como esta que tenemos, para todos. Parece que se descargó el celular porque lo tuvieron allá cargado, entonces, pero alguien la tomó con el Bluetooth. Sí, se va a poner, tal vez podemos empezar y después que ellos den. Mientras empezamos, Mauricio Aguilar de Conatel quiere explicar sobre el tema este un poco. Tiene la palabra, don Mauricio. Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros y compañeras. Primeramente quisiéramos hacer patente nuestro más profundo pesar por el deceso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue muy afable con nuestro país y cuyas gestiones a favor de la solidaridad con el pueblo hondureño fueron patentes durante el transcurso de su proceso de administración del país. Cuando nosotros fuimos llamados por el presidente de la República, él nos compartió las inquietudes que tenía con respecto al sector de las telecomunicaciones y nos estableció una ruta a través de la cual, desde su visión, él aspiraba al perfeccionamiento del sector, siempre en aras de levantar el sector y del más caro interés de la nación. Y nos estableció entonces algunos puntos que consideraba él que eran los relevantes que se deberían abordar durante el proceso. Esos puntos se pueden resumir de la siguiente manera. El primer punto era la democratización del espectro radioeléctrico, entendiendo como la universalización de los servicios de telecomunicaciones y facilitar el acceso a todos los hondureños y hondureñas de los mismos. El segundo punto era el fortalecimiento del ente regulador de Conatel, fortalecer las capacidades reguladoras, las capacidades fiscalizadoras, las capacidades de recaudación y las capacidades de desarrollo que debe tener el ente regulador. El tercer punto se constituyó a través de combatir las prácticas de acaparamiento, las prácticas monopólicas y las prácticas que atentaban contra el libre flujo de la empresa en el sector de las telecomunicaciones. El otro aspecto era, ya dicho muy bien por una compañera acá, el apoyo, fortalecimiento e impulso de la producción audiovisual propia, nacional, rescatando la hondureñidad y rescatando los valores y los principios del hondureñismo, de la ciudadanía, fortaleciendo la solidaridad, la justicia social, con producciones nacionales propias. Y un último punto, no menos importante, era el tratar de armonizar nuestra legislación, armonizar nuestro cuerpo legal con toda una ola y una tendencia de legislaciones de la materia en América Latina. Dadas estas instrucciones por el ciudadano presidente, junto con el presidente Cardona y con el comisionado Jerez, nos dimos a la tarea de iniciar un proceso de estudio de las leyes vigentes y las posibles reformas. A la par de ello, los compañeros de CELIBRE también presentaron una propuesta muy completa en donde no solamente incluían esos aspectos, sino otros también, aspectos como los derechos laborales de los trabajadores del sector de telecomunicaciones, el tema muy fuerte, el tema de la libertad de emisión del pensamiento y las garantías constitucionales sobre el mismo. Es así que el presidente de la República tuvo a bien convocar estos conversatorios, en los cuales pues muy poco puedo decirles porque muchos han estado en todos de ellos. El libre flujo de ideas que se ha dado aquí
ha traído nuevos aportes, nuevos acontecimientos y nuevos escenarios sobre los cuales trabajar. De esta manera se estableció una comisión a quien yo quiero agradecer el esfuerzo presentado durante las jornadas de trabajo, a Carlitos de las redes comunitarias, a la abogada Paz, a los compañeros de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, quienes han hecho un trabajo extraordinario, especialmente la abogada Salas, a la ministra propiamente, a los compañeros de CELIBRE, y hemos tratado de un esfuerzo extraordinario de resumir toda esa cantidad de ideas y pensamientos fluidos en este espacio y vaciarlos en una matriz informativa que pueda a la vez vaciarse en la propuesta concreta. Ese resultado de todo ese esfuerzo es el que ha sido leído aquí por los compañeros muy elocuentemente y es producto de todo un esfuerzo institucional, sociedad civil, técnicos, funcionarios públicos y de organizaciones no gubernamentales. Los 6 puntos que originalmente fueron planteados por usted, presidente, están recogidos ahí. Democratización, humanización, socialización, fortalecimiento del ente regulador, armonización con las legislaciones de América Latina. Ese ha sido el esfuerzo, concentrarnos en fortalecer la ley marco, para que se cumplan esos objetivos inmediatos, amén de que en un presente inmediato o futuro se pueda trabajar otras áreas, como ya se está haciendo con el tema de la libertad de expresión, con el tema de emisión del pensamiento, con el tema de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de los medios. Así que yo quería expresar esto para que estén enterados de que el esfuerzo ha sido de todos, y como el esfuerzo ha sido de todos y todas, ningún resultado posterior puede ser ajeno a este esfuerzo. Así que una vez terminado este trabajo por parte nuestra y presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional, también debe ser labor de todos y todas vigilar porque en el Congreso Nacional, incidir porque en el Congreso Nacional, procurar porque en el Congreso Nacional se respete el espíritu, forma y fondo de esta propuesta, para que el esfuerzo en realidad rinda los frutos que esperamos. Seguramente todos tenemos el más inconado optimismo en obtener los resultados positivos. Solamente, presidente, gracias. Mauricio, aquí solo recogemos una parte de todo lo que está relacionado y que tiene también que de alguna manera iniciarse la discusión. Entonces tal vez nos ayudas un poco a insistir en esto para que quedemos claros con lo de la ley y lo demás que más. Y creo que está lo de internet también pendiente. Es bien. Solo para que termine. Okay. Pero falta la canción. Ok, muy bien. Solamente en la reflexión que hablaba el abogado Mauricio, quiero expresar de que la apertura, la democracia de este conversatorio ha quedado plasmado en el sitio web que tiene la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos desde el viernes 1 de marzo del 2013 a las 6:05 p.m. Está para conocimiento de todo aquel que accesara a dicho sitio. Me sorprendió porque hoy miré en la tribuna precisamente donde se expresaban algunas versiones y a veces es donde nos encontramos en ese tipo de reflexiones, porque si es público el sitio, mi obligación como ciudadano hondureño es acceder al mismo, ver, comentar y reflexionar. Solamente, presidente, gracias. Sí, es importante aclarar también que, bueno, la reforma es un primer paso de todo un proceso largo que debe sufrir el sector. Aparte de ello, hay temas muy importantes y estratégicos que aún todavía están en proceso de, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la información que fluye a través del Internet y otras plataformas tecnológicas a las cuales todavía nuestro país está dando sus primeros pasos. Y también es importante que tengan claro que no se ha dejado de un lado otros temas importantes como la ley o el proceso de reformas que debe sufrir la ley de emisión de pensamiento, todo un trabajo que hay que hacer ahí
igualmente conjunto, sociedad civil y gobierno, ya la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos está dando los primeros pasos, hemos sido convocados ya a sesiones de trabajo para ello, e igualmente el tema de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector está siendo abordado y está siendo vaciada la información en instrumentos jurídicos pertinentes y propios. Así que no es que se le ha dado menos importancia a esos temas, solo que había que sacar primero una tarea y luego entrarle a esas otras tareas en las cuales seguramente los aportes de ustedes, compañeros y compañeras, van a ser igualmente valiosos e igualmente considerados y trabajados por el mismo equipo dirigido desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que a nuestro juicio lo hace con una expertise insuperable en esta materia. La canción de Alicia. Si queremos desarrollo debemos saltar, incidiendo en la política para gobernar. Los gobiernos no me entienden, pero tú sí, sí. Usa la tecnología aplicando las TICs educativas, TICs para salud, TICs para negocios, TICs lo necesitas tú. Anímate, anímate, TICs IP. Anímate, anímate, TICs IP. TICs educativas, TICs para salud, TICs para negocios, TICs lo necesitas tú. Anímate, anímate, TICs IP. Anímate, anímate. Ya basta de miseria y ponte a innovar. Los learning son el medio para superar. Búscate tu compu y ponte a trabajar. Y comunícate a través del celular. El derecho de los pueblos es la libre expresión. Por eso la consigna debe ser revolución. Anímate muchacho en la era digital, creando ya tu cuenta en la red social. Sea Twitter, sea Facebook, lo tienes que usar. Las TIC en esta era a ti te van a hablar. Anímate, anímate. IP. Anímate, anímate. Sea Twitter, sea Facebook, BB o WhatsApp, las TIC en esta era a ti te dan a hablar. Anímate, anímate, IP. Anímate, anímate, IP. Muy bien, jóvenes, entonces iniciamos. A ver, Anita, usted tiene ahí el listado, según vayan solicitando la palabra. Está Javier Gavino, ¿eh? Javier Gavino, Emi. La joven allá, mire. Lorena de Bertrán. ¿Cuál es? Quienes querían intervenir, ahí ya pusimos a Emi Padilla. Ya. Hay 4. ¿Quién es lo que es joven? Ahí está. ¿Quién es la de los carteles? Julio Cabrera. Lo que pasa en los... Callado Longino, ¿qué le pasa? Montalbán, ¿cuál es el nombre de Montalbán? Ah, este es... de Montalbán. Ya me voy a acordar. Sí, por favor. Sí, pásale. Podemos empezar con Javier Gavino. Sí. Vamos a comenzar con Javier Gavino Villalobos. ¿Quién es él? Perdón, antes que inicies, Javier Gavino, ¿cuánto tiempo? 3 minutos. Presidente. ¿3 minutos? 3 minutos. ¿Qué dice? 3 minutos sobre el tema, claro. Estamos en campaña ya, pero no creo que nadie venga aquí a... ¿Ah? ¿Cómo dice? No, pero lo que puedes hacer es pedir la palabra después. Es que una forma de callar a la gente es que te tome media hora, entonces, ¿verdad? Entonces 3 minutos y después ahí que vamos a estar hasta las 3, no hay problema. Muy Buenos bien, días, adelante. compañeros. Gracias, señor presidente, por esta oportunidad que nos da de participar en esta importante ley.
como lo decía el reverendo pastor Alberto Solórzano. Yo quiero puntualizar 3 aspectos fundamentales. Número 1, habíamos hablado antes de que se iba a suprimir el concepto de licitación en las frecuencias y que se podía hablar de adjudicación, que en efecto siempre se ha hecho por adjudicación, pero a base de influencia política y a base de poder económico. Entonces, si vamos a seguir con las licitaciones, solo los ricos tendrán derecho a tener frecuencias de radio y televisión. Eso es número 1. Lo número 2 es que veo que hay mucho reglamento ahí que le deja potestad al señor presidente de revocar una frecuencia. No es por congraciarme con usted, pero si usted fuera presidente por más tiempo, no tendría temor porque usted ha permitido un libertinaje que lo hemos venido arrastrando desde hace muchos años, de hace muchas décadas. El problema es que no sabemos quién puede llegar mañana. Puede ser que llegue algún partido y atrás de ese partido esté un dictador y entonces le quite las frecuencias a todo el mundo que no esté de acuerdo con él o que le haga una crítica y que sea intolerante o sea alérgico a la crítica. Esto como punto número 2. Tal vez una sugerencia ahí, sería bueno que ustedes se refieran al artículo para que los demás puedan ubicarse. Yo le aclaro que a nosotros nos dieron un documento equivocado, no tenía relación, y en todo caso estaba desordenado el que nos dieron. Es decir, no tenía relación mal compaginada que esa. Posible, sí, porque... Pero si tienes ahí las hojas que tú viste... Nos quedaron de conseguir el que ustedes leyeron ahí, pero no lo tenemos. Porque si no sería un... Es el mismo, pero está mal compaginado. Es el mismo documento que usted entregó, solo que en el proyecto que se trabajó ya se puso en orden los artículos, pero es el mismo documento. Ahora, cuando ustedes iban anotando, miraban el artículo que les llamaba la atención. Sí. Y mi sugerencia es que tratemos de ubicarnos en los artículos, porque si no, va a quedar... Sí, pero para eso hay que tener el documento... Pues fíjate que cuando tú anotaste, lo que te llamó la atención, seguramente viste a qué artículo se refería. Sí, ahí como le digo que llevábamos un documento, pero no tenía relación con lo que estaba. No, fíjate que yo lo que estaba haciendo, por ejemplo, era que miraba el que me llamaba la atención y ponía una flechita ahí. Sí. Ok, no termino por esto y si me da chance después le busco los artículos. Perfecto. Ok, termino con esto. Solo una frecuencia dice de tele o de radio. Yo había propuesto antes que la ley se llamara no de telecomunicaciones, porque a las telecomunicaciones se refiere a la televisión, mientras que si la ley fuera una ley de comunicación, abarcaría los periódicos, revistas y todo eso, ¿verdad? Porque se trata de comunicar y todo órgano que se dedica a divulgar tiene que estar involucrado, pero si estamos hablando de una ley de telecomunicaciones, estamos hablando solo de televisión, ¿verdad? Incluso ni siquiera la radiodifusión, ¿verdad? Y entonces me pregunto, ¿y aquellos monopolios que tienen 50 emisoras y que tienen 12 o 15 frecuencias de televisión, cómo quedan? La regulación que se hace también para que los que tienen medios de comunicación no inviertan en otras empresas, lo veo muy débil y que contrasta con un principio jurídico que dice que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando la nueva ley favorece al delincuente. Habría que reformar esta ley para aplicarse ese concepto, ¿verdad? Así que, como le digo, tengo varias observaciones, pero como dice usted, pues voy a esperar que me traigan el documento. Nos prometieron que nos iban a traer acá para tener más base en lo que vamos a decir más adelante si se nos da la oportunidad nuevamente. Gracias, señor presidente, por su vocación democrática. Don David Romero. Gracias, compañero. Me ha llamado la atención, presidente y compañeros aquí presentes, el manejo conceptual del artículo 38A,
cuando no hay una delimitación, o quién nos podría decir, por ejemplo, en qué momento se afecta, por ejemplo, la vida privada, por ejemplo. Si partimos del concepto de que el hombre en sí, si bien es cierto, tenemos derechos absolutos, como incluyendo el de la libertad de expresión, cuando yo dejo mi vida en mi casa y paso a ser funcionario público, por ejemplo, desde ese momento mi vida cambia, dejo de ser privado y paso a ser público. Y me preocupo por lo siguiente, porque estamos acostumbrados en este país que cada vez que a uno afecta el interés de un funcionario público, en función, valga la redundancia, de su trabajo como funcionario público, alega que en la búsqueda de cómo tratar de callar al periodista o a la prensa, alega que está interfiriendo en su vida privada, por ejemplo. Yo creo que sí debe de haber, por ejemplo, algunas, conceptualmente, una ampliación. ¿En qué momento se podría afectar esto, presidente? Siento que este principio parte de un concepto medio escolástico todavía, con una gran dosis religiosa de la moral, de la vida privada, por ejemplo. A estas alturas, y yo lo he escuchado en algunos medios de comunicación, algunos colegas, que cuestionar las iglesias en general, es atentar contra la moralidad, por ejemplo. Y nos quieren excluir de que quien ejerce o quien lidera esa iglesia, el líder de esa iglesia, es un ser humano que está expuesto, como cualquiera de nosotros, no solamente a cometer pecados, sino que a infringir la ley. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta dónde? Porque de esto se pueden agarrar muchos presidentes en un futuro inmediato, y como decía Gabino Villalobos, a quien yo lo avalo, usted tiene una vocación democrática. Y hay muchos presidentes con vocación democrática, pero imagine usted que retorne Roberto Michetti al poder, ¿verdad? O que venga un dictador similar o igual a este señor, o gente con vocación dictatorial, fascistas. Se agarrarían de esto para callar la prensa. Esto es peligrosísimo. Recuerde que la Declaración de las Naciones Unidas, cuando plantea conceptualmente el problema de la veracidad de la información, yo me imagino a don Edras Amado López ahorita, en este momento, con esta ley y con un dictador, estuviera en las regástulas, porque por todo lo que le ha dicho a algunos líderes de religiosos en este país o de la Iglesia Católica. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y no creo que sea el reglamento realmente, el reglamento que se puedan aprobar después, el que pueda ampliar conceptualmente estas cuestiones. Esa es una que me preocupa. ¿Hasta dónde es el límite? ¿En qué hilo vamos caminando en eso? Y lo otro, presidente, que me llama la atención, es el problema de las multas. Me parece que hay un principio aquí desigual, no muy equitativo. Cuando dice la aplicación del 3.5% hasta un 5%, por ejemplo, de aquellos que infringen la ley, esta multa. Si usted mira, presidente, aquí hay un montón, es cierto, hay un montón de medios de comunicación que son pequeños, que son los pequeños y que no llegan incluso a tener una facturación, muchos de ellos, para cubrir incluso, presidente, la planilla. Ya lo digo con conocimiento de causa. Gracias, tiene razón, ya me quitaron el tiempo, presidente. Gracias. Solo termino con esto. Entonces me parece que debemos que buscar un principio equitativo, hacer una verdadera valoración, ¿verdad? Porque yo le garantizo que en una investigación nos damos cuenta que el 60-70% de los medios llamados independientes no cubren incluso ni las planillas. Hay que tener mucha consideración en eso. Solamente, presidente, me quedo pendiente para una segunda oportunidad. Lorena de Bertrán. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Doy gracias a Dios por estar acá. Yo me quiero referir en base al artículo 11, a la distribución. Me preocupa este tipo de distribución.
cuando se refieren a distribuirla, ¿a qué? Hay ciertos comentarios que he oído ahí por el medio de que dicen que ya está la distribución. Una distribución de que solamente van a quedar 2 emisoras cristianas y lo demás no sé. Nosotros nos preocupamos porque Estéreo Amor es una emisora cristiana, la cual nosotros vamos a lugares donde nadie va. Llevamos la palabra, llevamos grupos médicos, odontólogos y todo, y estamos dando un mensaje positivo. ¿Esa distribución a qué se refiere? No tengo claridad en ello y me preocupa por lo que he oído. Como decía el señor David, es cierto, nosotros como medio de comunicación, los pequeños, a veces ni nos alcanza para pagar planillas. Y nosotros como un medio, ese es el medio como el cual nosotros hemos vivido como familia, porque solo son mi esposo y mis 3 hijos los que trabajamos en ese medio. Y lo hemos dedicado para servir, lo hemos dedicado para servir a la nación. Porque si nosotros damos un mensaje positivo, porque si llevamos a los lugares donde nadie va, allá donde están los mareros, donde están la gente que secuestra, donde está todo ese tipo de gente ahí, nosotros ahí nos estamos arriesgando la vida a llevar para que Honduras cambie, para que Honduras tenga un rumbo diferente. Igual estamos con un programa